yesterday. Let's start an activity with Kahoot. All right, so we're going to check the countable and uncountable nouns. Okay, and before that, I will give you a brief reminder, a brief explanation. Okay, so let's remember what are the countable and uncountable nouns. Okay, so the first thing you have to know is remember something. Yes, thanks for reminding me. Yes, we are recording. Thank you. So remember something. First, we need to remember what is a noun in English. Tenemos que entender muy bien primero este concepto. ¿Qué es un sustantivo en inglés? What is a noun? So, a noun is everything that exists in English. We can think about objects, like the objects that you see at this moment. Maybe you look at your laptop, maybe you look at your family, maybe you look at the pencil. Todos esos son sustantivos, cosas que se pueden nombrar, right? So, I told you some examples. We have, I don't know, the word pencil. Pencil, for example, is a common noun, es un sustantivo común, porque los sustantivos comunes no llevan mayúscula. Se les llama sustantivos comunes cuando no utilizan nombre, no son nombres de cosas, de personas, de nombres de países. We have also, I don't know, for example, Mexico. So Mexico a, is a proper noun, es un sustantivo propio, porque es el nombre de un país, nombres de países, personas, etc. Right? We have collective nouns. Collective nouns, for example, I could think about a herd. A herd es un rebaño. O la palabra family, familia. Son sustantivos que aunque están en singular, la misma palabra da a entender un plural, right? So herd, a herd of sheep, para decir que es un rebaño, no puedo decir que es una sola oveja. They need to be more than two, I think, three, four, I don't know, so that they can be a herd. The same with family. Family is not one person. A family is more people, right? So this is what I call a collective noun. But what happens, we have other kind of nouns that they are called they are called abstract nouns, sustantivos abstractos. Y aquí entran, por ejemplo, conceptos. What is a concept? Well, something that it doesn't actually exist. You know, we humans, we create concepts for things that actually don't exist. Por ejemplo, cosas que no podemos tocar o son tangibles, sin embargo, tienen un nombre. For example, economy, la economía, I don't know, like wisdom, la sabiduría. So those are things that we name them, right? Son cosas, conceptos que nosotros como seres humanos creamos. Y parte de eso iría incluido los sentimientos. So feelings are abstract nouns too. Why? Because they are not tangible, they are not touchable, no los podemos tocar, no los podemos sentir, no hay forma de poder percibir ese sustantivo. So feelings are, in this case, treated as uncountable nouns. Se les trata a los sustantivos abstractos como sustantivos incontables, que es lo que ahorita vamos a explicar. Entonces, if I say pencil, well, I can have pencils like this and we can count them. I can count one, two, or so many I have, right?
I can count people, puedo contar personas, puedo contar cualquier cosa que pueda ser contable en la que yo pueda añadir números. So I can say 1, 2, 3, 4, 5. There are some things that because of its nature, you can't assign, you cannot count them. Hay otros sustantivos que debido a su naturaleza o al ser un concepto abstracto, entonces no podemos contarlos. No puedo decir, por ejemplo, una sabiduría, dos sabidurías, no puedo decir un odio, dos odios, tres odios, right? So these kind of things are abstract, so you cannot count them. There are some other things that are not the same as in English, but try to think, for example, about, for example, sugar. So the sugar is, what is sugar, right? We can think about sugar as a substance. El azúcar es una sustancia sólida, ¿no? The sugar is these small grains of that we can see, right? Realmente el azúcar, si la ves, pues son granitos, pequeños granitos, pero no los puedes contar. So, I mean, you are not like counting grain by grain, no se cuenta granito por granito de azúcar, no se cuenta granito por granito de arena, ¿no? If we could say that it's difficult to divide it, ¿no? Es difícil, si no imposible de dividir. Por ejemplo, también el agua. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de esos tipos como materiales granulados como azúcar, como avena, oatmeal, sugar, um, flour, harina, pues esas son cosas incontables, right? Water, todos los líquidos también son incontables. Water, we could think about, I don't know, air, todos los gases, el aire, la gasolina, también podemos decir que es incontable. Because you cannot divide them, right? There's no point, no hay un punto en el que tú puedas decir, aquí tengo uno de agua y aquí tengo dos de agua. No se puede hacer esto. So, these are called uncountable nouns. Son sustantivos incontables. So, that's the thing, that's the idea, right? Sometimes in Spanish, we have freedom to use some other expressions where you are not supposed to do it. A veces en español utilizamos ciertas expresiones, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, el chocolate en inglés en un principio es incontable, el café también es incontable en inglés, but the thing changes, right? If you have now these measurement things, you have some measurement units, algunas unidades de medida, por ejemplo, los gramos, kilogramos, litros, grams, in English you would say grams, kilograms, bueno, saben que el sistema americano utiliza libras y así, pero bueno, se utiliza grams, kilograms. So you could say liters, milliliters, litros. You can use kilometers, kilómetros, ¿ya? Y bueno, pues así es como podemos medir cosas que son incontables, pero en sí, pues no tiene una forma de poderse contar. So that's what we're going to check here. How you need to choose the countable or uncountable noun. Vamos a repasar entonces los ejemplos, les van a aparecer sustantivos y ustedes tienen que elegir si son contables o incontables. Okay, the other thing is, remember that we use how much, how many. Do you remember what is the meaning of these two expressions? ¿Qué quiere decir how much? ¿Qué quiere decir how many? Fernanda, what is the meaning of how much and how many? ¿Cuánto? ¿Cuántos? Exactly. So how much is uncountable? How many is countable? Good. So, how much, la palabra much va a ser para algo incontable. La palabra many para algo incontable. Para algo contable, sorry. Ok. Entonces, si yo también si quiero decir que son muchos contables, voy a decir much. Perdón, incontables. Many
para muchos contables. For example, I could say much wisdom, mucha sabiduría, porque la sabiduría no la puedo contar, right? Pero puedo decir many apples, muchas manzanas. Ok, ¿recuerdan cómo decimos poquito en inglés? We checked that yesterday. Daniela, ¿cómo se dice poquito en English? Poquito. Ujú. Mm, little. Little. Little, muy bien. A little. ¿Y cuál otro? A few. Entonces, igual como vimos en los anteriores, a little is for uncountable nouns. A few is for countable nouns. A little decimos poquito, algo incontable. A few para cosas contables. For example, a little wisdom, poca sabiduría. A few apples, pocas manzanas. So remember these four words: much, many, a little, a few. Okay? So now the Kahoot. Ahora sí vamos a Kahoot. After this explanation, there you have the link. Ahí tienen el link. Eso, pues join us. Si no pueden unirse, también pueden contestar en WhatsApp. Okay, so far I see here we are 6. Okay, very well, ya estamos todos listos. Let's go. Muy bien, la palabra moneda. ¿Es contable, es incontable? Very well, is countable. Excellent. So, sí puedo contar monedas, ¿verdad? Puedo contar monedas, coins, puedo contar bills, billetes. ¿Se puede contar la palabra dinero? Money. No, money is uncountable. Correct. Money is uncountable, porque igual en español no digo un dinero, dos dineros, ¿verdad? It will Entonces, be, it can be, it will be strange, but yeah. too strange. Mhm. Very well. Exactly. Entonces, de nuevo, piensen en lo que les había comentado acerca de lo abstracto, ¿no? The money is an abstract thing. El dinero es un concepto abstracto, right? O sea, el dinero no existe. Va a sonar raro, ¿no? Pero lo que existen son, what exists? Coins, las monedas existen, son tangibles, right? They're tangible, you can touch it. Los billetes también. Pero la palabra dinero como concepto no existe, right? Even, like in some countries, en algunos países, por ejemplo, el dinero pierde su valor, entonces las monedas no valen nada, right? In the end of the day, if you think about all these things, all these minerals, what are coins? Todas esas monedas, todos esos billetes, ¿qué son? Si no hay gobiernos, si no hay instituciones, si no hay un común acuerdo de cómo utilizar ese dinero no vale nada, right? You give money to animals and it's trash, right? So these things, coins and bills, they exist, pero el concepto, dinero, utilizar estas monedas, estos billetes como dinero, eso es un concepto humano. Eso es algo que nosotros le damos ese valor. Por lo tanto, money es abstracto. Por lo tanto, es incontable. ¿Ya? But coins, but bills, bueno, esos son
Los puedo tocar, los puedo sentir. We were like, ojalá no. So we have a lot of bills, a lot of coins to count, but yes, you can count them, so they exist, right? Entonces, es lo mismo, eso es lo que hay que tener a veces cuidado con estos conceptos. Hay cosas, por ejemplo, dices, el dinero sí lo puedo contar. No, el dinero no se cuenta, lo que cuenta son monedas, billetes, right? At least in English, if you have to have the correct grammar. Entonces, ¿cómo diríamos en inglés? Mucho dinero. Much money? Exactly, muy bien. La palabra much, también puedes utilizar a lot of. A lot of. Sí, much, a lot of, money. Y monedas, coins, como digo, muchas monedas. Many coins? Coins, digo, coins. Many coins, exactly. Perdón, Very well. me, Coins. me trago, combiné money y coins. Yeah, that happens to me very often. I mix letters. Okay, so coins, bills, those are things you can count, of course. Muy bien, vamos a continuar. Wood. ¿Qué creen? ¿La madera se puede contar? Try to think it. Piénsalo. Este es un objeto tangible, sí lo puedo tocar. But is it countable? Aquí tenemos dividido. Some say it's uncountable y otros dicen, pusieron que es countable, se puede contar. It would be strange to say one wood, two woods, three woods, four woods. Exactly, you understood the point. Muy bien, así como dijo Aurel, es extraño decir una madera, dos maderas, tres maderas, ¿no? No se puede contar. So, what is wood? Qué es madera? What is wood? Básicamente lo que son los árboles casi en la mayoría. Yes. It's a material, es un material, right? Es un material, entonces no puedo contar tampoco, por ejemplo, glass, el vidrio, no lo puedo contar. No puedo contar, I don't know, steel, el acero, no se puede contar, right? So yeah, wood what is wood? Wood no me refiero al tronco del árbol. El tronco del árbol se dice log. Entonces no me estoy refiriendo al tronco, me estoy refiriendo al material madera. Si yo digo madera, so you can think about, you can have maybe 1 kilo of wood, puedes tener 1 kilo de madera, y eso sí es contable. Pero lo que estás contabilizando en ese caso son kilos, no madera, right? So in this case, wood is uncountable. Lo que sí podemos contar, como nos dice ahí Oscar, es the prices of wood, por ejemplo, los precios de la madera, pedazos de madera, uh, pieces of wood, pieces, logs, como troncos de madera, bueno, no puede ser de otra cosa, ¿no? Los troncos, chunks, pedazos de madera, you can count, tables of wood, mesas de madera, right? But wood is not countable, no se puede contar la madera, ¿ok? Any questions at this moment? ¿Alguien tiene alguna duda? Por el momento no. No? Okay. Very well. Excellent. Vamos a continuar entonces. Eat. Are they countable or uncountable? Exactly. Very well. So, you can count them, can you? ¿No se pueden contar los pies? Sí se puede, ¿no? Bueno, no, en español a lo mejor suena raro decir un pie, dos pieses, tres pieses, right? Dos pies diríamos, right? But you can count them, se pueden contar. Without problem, sin problemas se pueden contar.
Excellent. And these things are countable. You can count friends very well. Okay, so milk is uncountable. Very well. Money. Muy bien, recuerden, el dinero es un concepto. Very well. No se puede contabilizar. Jam es la mermelada. También se puede decir marmalade. Es como británico, jam es americano. Marmalade or jam. It's uncountable. Very well. Can, eso es una unidad de medida, es lata. Lata de Coca-Cola, ¿se pueden contar? Excelente, sí se pueden contar. En Flor, ¿tú qué piensas de la palabra Coke, la Coca-Cola? La palabra Coca-Cola, ¿se puede contar? No, because it uh, mm, mm, mm. Es agua, es liquid. No, it's incontable. Teacher? Exactly. La Coca-Cola es incontable, el líquido. Yes. But here we have cans. Muy bien, entonces si solo fuera la palabra Coca-Cola sería incontable. En este caso son latas contables. Excellent, Flor. Very well. So when it changes when you have measurements. Cuando tienes medidas, unidades de medida, se puede convertir en contable. Bowl. Excellent. Newspaper. Very well. Countable. Very well. The butter is uncountable. Garlic. Okay, so here's the thing. We have the word garlic, ajo, and we have cloves of garlic. La palabra clove es un diente de ajo, okay, which is countable. So, I would say that if we are like very strict to grammar, si somos muy estrictos, pues la palabra ajo no es, no es contable, okay? Why is not? Well, because the word garlic, it's also like not only a vegetable, no solo lo vemos en la versión de vegetal, sino en la versión como un producto sazonador, right? So, if we are very formal, we could say that it's uncountable. I would say that it's countable too. El ajo es contable. Just like it would be like, for example, lime, ¿no? Por ejemplo, los limones pues son contables, ¿no? Cualquier fruta puede ser contable. Entonces, en este caso, o verdura, si lo vemos así, entonces sería contable. Lo que son cloves, pues son eso, los cabeza de ajo.
Son close, esos sí son contables. But actually, for example, if we went shopping, si estuviéramos haciendo las compras, y yo, por ejemplo, yo digo, toma 4 ajos, I can say, take 4 cloves, take 4 garlics. Toma 4 ajos, no habría problema. So, we are very strict, como muy estricto, puede ser que sea incontable, pero sí sería sin problema contable. So, in this case, if you have countable, well, it's correct. También existe la palabra, recuerden entonces, clove, que es diente, diente de ajo. Ah, pero Oscar no decía cabeza, ¿no? Sí, es like garlic. Ok, la palabra fruta, aquí hay que tener cuidado, ese sí es diferente. Ok, so I'm going to explain this. La palabra fruta, existe también la palabra fruits, que son frutas. What is the difference? Fruit is a group of foods. Fruit, aquí lo estamos tratando como un grupo de alimentos. Por ejemplo, ¿qué otros grupos conocen? Vegetables, verduras. ¿Qué otro grupo existe? Hortalizas. Okay, we could say like leaves. Yeah, other. ¿Qué otro grupo de alimentos existe? Dairy, los lácteos. ¿Qué otro grupo existe? Las semillas, ¿cómo se dicen, teacher? Ok, seeds, semillas. Sí. Grains, los granos. Ujú. Ándale, granos. Seeds, grains. Very well. Ok, entonces aquí se está contando fruit. Cuando yo digo, comes, por ejemplo, do you eat fruit? ¿Comes fruta? ¿Qué estoy preguntando? No estoy preguntando si comes una fruta en específico, ¿verdad? Do you eat? Incontable. Estoy preguntando si comes ese grupo de alimentos. Si comes mangoes, pineapple, apple, etc. Watermelon. So when you say fruit, just like in Spanish, decimos comes mucha fruta. No estoy diciendo fruta de un tipo, sino que en general el grupo lo comes mucho. Do you eat fruit? Yes, I do. I eat, and then you can say examples. I eat papaya, um, grapefruit, etc. Right. So, fruit, aquí cuando en este ejercicio les aparece fruit como un grupo, alright? Es decir, fruta. Ahora, fruits, si yo, por ejemplo, digo frutas, for example, I could say, I have 5 fruits. Tengo aquí 5 frutas. I have 5 fruits. I have a mango, I have a strawberry, I have a melon, etc. Entonces, fruit como grupo de alimentos, es decir, el que engloba todas las frutas, es incontable. All right? Ese es un grupo y un grupo de alimentos lo vamos a tratar como incontable. ¿Ok? Parecido a sugar. Cuando comes mucha azúcar, no estoy preguntando si comes un grano de azúcar o si comes azúcar en general, sino todos los alimentos que tienen azúcar. So try to think about the same way. Entonces tú puedes preguntar a alguien, ¿do you eat fruit? Fruit, en singular, como está aquí, es un sustantivo que, in this case, it's collective. Podemos decir que es colectivo, porque es un grupo de alimentos. And it's uncountable, es incontable. En este caso. No todos los colectivos son incontables. De hecho, es lo opuesto. La mayoría de los colectivos son contables. But in this case, you're thinking of fruit, just like the word fruta. Cuando tú dices la fruta, entonces estás pensando en todas las frutas. Do you have any questions? Nope. Okay, very well. So let's go.
Okay, so now the apple, countable, right? Muy bien, manzana es contable. Excellent. So chocolate is uncountable. El chocolate, pero ¿cómo puede ser el chocolate incontable? Well, try to think again. Oh, 1 second, please. Okay, so here we're not talking about the bars. Here you can say the chocolate bars, barras de chocolate, si son contables. La palabra chocolate So es contable. the word is uncountable. The word is uncountable. The liquid chocolate, And the liquid chocolate is uncountable. because all the liquids are uncountable, so it's Mhm. logic that the liquid chocolate is an exception. Exactly. And here we can go like very big, we can go very big with the grammar, podemos ser como ser muy estrictos con la gramática, pero yo lo que quiero es que lo vean también en el uso. Entonces, chocolate, a lo mejor yo puedo utilizar de manera libre decir, I have 5 chocolates, 5 chocolates, no hay problema, en un contexto informal. The problem is that chocolate is seen as one thing, like one mass of things, right? So, it's like Gabriel said, es como Gabriel dice, derretimos el chocolate. Entonces, ¿en qué momento sabes que eso es un algo de chocolate, una unidad de algo? Es difícil, ¿no? No se puede. So chocolate is just like some things that may be maybe a little bit illogical at first. Okay, por ejemplo. Let's think about the word cake, pastel. What do you think? Cake is countable or uncountable? ¿El pastel sería contable o incontable? ¿Countable? So I would say it depends, depending. Okay, so imagine this, there's a cake shop, hay una pastelería, okay, a bakery or a cake shop. So you go to the cake shop and you say, I want 2 cakes. So you will get 2 cakes, right? Sin problema, vas a tener un pastel completo, como te lo imaginas, un pastel para una fiesta o lo que sea, y otro pastel. So in this case, it's a countable cake, right? Now you also have the things that are slices of cake, que son rebanadas de pastel. Las rebanadas, claro que son contables, pero ahí no estamos contabilizando pastel, sino rebanadas. The slices are countable, just as the cakes, like in this example. Ahora pensemos, let's think about you bring the cake, llevas el pastel a la fiesta, una boda, lo que sea. Ese pastel se ha vuelto incontable. That cake is uncountable. Why? Because this cake is nothing but a mass of something. Ese pastel es una masa de algo, right? So you can divide it. How many slices can you divide a cake? ¿En cuántas rebanadas se puede dividir un pastel? ¿Cuántas veces puedes dividir el pastel? The answer is, ¿cuál sería la respuesta? Countable or uncountable? Countable. Uncountable. Es incontable. No se puede dividir ese pastel en formas contables, right? You can divide it like in big slices. Si son grandes rebanadas, pues evidentemente
esos son menos piezas. But if you can count it in very thin slices, muchas rebanadas pequeñas, entonces será mucho más que en el ejemplo anterior. So it's the same thing. That's why we see these things. Vemos cosas, por ejemplo, cheese, también el queso. The cheese is a mass of something. El queso es una masa de algo. If I go to the supermarket, si voy al supermercado, puedo tomar 2 quesos. I say 2 cheeses. But now when I arrive home, tengo una barra de queso. Ese queso es incontable por la misma razón del pastel. That's the same with chocolate. Eso pasa también con el chocolate. You can have, idealmente decimos bars of chocolate, barras de chocolate. But once you have the bar of chocolate, ya que abres la barra de chocolate, so how many slices can I get? Puedo partir ese chocolate y obtener infinitas partes, ¿no? So that's why we say that it's uncountable. Pero más que eso y pensar un poco tanto en, no sé si lo ven desde el lado de las matemáticas o filosóficamente, the thing is very practical, es algo muy práctico. Véanlo siempre desde el lado práctico, ¿ok? So if I go to the shop, si yo voy a la tienda, el chocolate, el queso, la pizza, pues bueno, son cosas contables. Now imagine the pizza. How many pizzas do you want? Voy a ordenar 2 pizzas familiares. Ok. La pizza es contable. Now when I bring the pizza, that pizza is uncountable. Esa pizza es incontable. All right. So when we say that it's uncountable, it's because in English you say, I ate much pizza. Tú dirías, comí mucha pizza, right? No dirías, I ate many pizzas. Si dirías, I ate many pizzas, yo me imagino que te comiste varias cajas de pizza, right? But you say, I ate much pizza. I ate much chocolate, mucho chocolate. I ate much cake, mucho pastel. Y no estoy diciendo cuántas rebanadas. That is uncountable. Eso es incontable. So that's why, depending on the context, pizza, chocolate, and cake, and these things, they are like some foods, algunos alimentos, también toda la carne, it can be chicken, pork, fish, el pescado, el pollo, el puerco, etcétera, también es incontable por la misma razón. Okay. With the animals is the same. Un puerco, pues sí es contable cuando está vivo. Cuando está muerto y tienes toda la carne enfrente, pues ya no sabes si eso es de un puerco, o si son de 2, o si eso es de toda una familia, ¿no? You don't know. Nadie te puede asegurar que ese pedazo de jamón que tienes es de un puerco, right? So that's the thing with countable and uncountable. So do you have any questions about countable and uncountable so far? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos explicado? No, but I think that you took too much time explaining that. Yeah. Act- But is Actually, it clear? in 7 minutes, it's gonna be 9. In the state that I live, it's gonna be 9 p.m. Mm-hmm. Okay, so for Gabriel, it was too much explanation. Just wanted to be clear because there are practical cases you use countable and there are some unpractical cases. So it's not always countable. Some things are not always countable and some things are not always uncountable. That's why I took more time. So not always countable, not always uncountable. So guys, do you have any questions here? For Gabriel, it's clear. For you, it's clear? ¿Alguna duda? Por el momento no. Okay, very well. Por mí no, teacher. Okay, so let's continue. Okay, liquids are uncountable. Very well, cereal, uncountable.
Very well. Okay, countable. Very well. Toast is we could think about el pan tostado. Okay, so we could say that toast, the bread, pan, entraría, sería incontable. So I think it's clear, right? We're going to finish the exercise. We're going to continue. So this is for you to remember when to use a few, a little, too many, too much, etc. So with this, we finish this unit. We're going to move on now to unit 3. So in the unit 3, we're going to learn about art. We're going to be talking about art. Do you like art? Do you like music? Do you like paintings? Do you like dance? What kind of art do you like? Money, do you like art? Yes. Okay. I like the Van Gogh. Van Gogh. Okay. Yeah. Very well. By the way, guys, art is countable or uncountable? Excellent. It's ¿Contó? uncountable. Muy bien. El arte es incontable. Very well. So we're going to describe what we see in this picture. Do you know this place? Do you know where this place is? Es Chicago, ¿no? Very well, exactly. And this work of art, it's called, what is it being? It's called Bean in Chicago. Bueno, informalmente le dicen the bean, el frijol. Pero formalmente es de Cloud Gate.
Yes, so this is the Cloud Gate, and this is in Chicago. It's a very emblematic thing in the United States, in Chicago. Okay. So some people feel, they say that there's a beautiful thing about art, like you can see the beauty in the art. When we admire beauty, cuando admiramos la belleza, nos hace feliz y por eso nos gusta el arte. Some people like more like paintings, some people prefer to dance, some people prefer music, and all these things are kind of appreciating the beauty, right? Okay, so here we have some vocabulary. These are visual arts that we're going to be focusing on. So look at all these pictures. Let's check. So let's look at picture A. Please tell me, Daniela, what word do you think would describe letter A? ¿Qué sería la letra A? Co- What is A? letter A? Yes, what is letter A? Sorry, Exhibition. excellent could ¿Verdad be que an está marcado exhibition. en 7? Excellent. Una exhibición de arte. Very well. That's an exhibition where you have paintings. Paintings son cuadros, pinturas. Thank you. Money, what do you see in letter B? Ay, Dios. What do you think? It looks strange, right? Es un parque, es una playa. Yes, something like that. Algo así, ¿no? Eh, mm, I don't know. Six mural. Excellent. So this case, I think the best answer is a mural. Very well. Un mural. Okay. Very well. Please tell me, Flor, what do you see in letter C? Fernanda, what do you see in letter C? Number 4, sculpture, ¿cómo se pronuncia? Sculpture. Sculpture. Excellent. So that's a sculpture, letter C. Yes, exactly. Sí, la pronunciación es skull. La U suena en realidad como una A. Sculpture. Fernanda, what do you think is letter D? Portrait painter. Letter D, very well. That's a portrait painter. In this case, this is the guy, right? Se refiere al pintor. Pintor es painter. And portrait, what do you think is portrait? ¿Qué significa portrait? Como un retrato. Exactly, un retrato. Very well. Letter E.
Yo también la digo. Let's ask Gabriel, please. Oh, ok. A ver. Yo lo que tenía que hacer. With letter E, what do you think is that? Letter E. Hmm. Living statue? It's a living statue, exactly. Statue. El statue. Very well. La palabra sí se pronuncia statue, escultura. Oscar, please. What do you think is letter F? Another sculpture. In this case, it's digital art. No se alcanza a apreciar, ¿no? Pero es un arte digital. Very well. So, some people can use the tablets and they paint things. This case is the digital art. Very well. Or something made by a computer. Daniela, letter G, please. What is that? Ah, What is letter G? Oye, teacher, es que se me fue en donde aparecen las imágenes. And then, I don't know, teacher. Do you see it? ¿Lo puedes ver o no se ve? No, es que no lo puedo ver porque como traigo el teléfono se me recorre donde estamos todos, pero no lo puedo volver a regresar. Try to slide. Intenta Ujú. deslizar hacia, maybe to the left or to the right. In Ya. the meantime, yeah? Okay. It's Ajá, letter ya, G. creo. What is letter G? Eh, Night Graffiti. Sorry, letter G. Creo que ya está también, ¿no? Ah, esta, sí. That's comics. Spoiler. Sí, comics. Very well. Do you like comics? Mm. Do you like comics? Yes. Okay. And can you help us also with letter H? Es Night Graffiti. Excellent. Graffiti. Okay. Please money. And letter I. Ah, es We have two options. pottery. 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 Exactly. Very well. Like, so pottery. Sorry, I mistook the letters. This was letter G. Okay, Harry Potter, ¿no? Sería Harry el alfarero. Potter es alfarero. Alfarero. Pottery sería alfarería, or like working with these things. Harry Potter. And finally, well, that's a drawing. Ese es un dibujo. Okay. Very well. So we're going to learn this vocabulary a little bit more in deep. And for our next class, we have a lot of things to see, a lot of vocabulary. We'll be discussing about vocabulary to talk about art, also some grammar with gerunds and infinitives. And well, guys, so this is it for me. Thanks a lot for joining me tonight. And I hope that you have a good weekend. Oh, Thank you, teacher. Take bye, care. teacher.
Goodbye. See you. I'm gonna Bye. make See my you. own